clase de hoy día, nuestro taller de hoy día, el número 2, voy a comenzar con el trabajo, la tarea que habíamos realizado, la vamos a nombrar a grandes rasgos y yo la voy a ir colocando. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Para... Carolina, ¿me puedes permitir compartir pantalla para ingresar ya con la presentación, por favor? Ahí está listo. Ya. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar, entonces, compartir pantalla. Ya. Y lo primero que voy a colocar, partir con la... miren, yo lo había arreglado. Pero algo más. Ya, mira, aquí voy a colocar la presentación está como asociada un poquito al material que ustedes me enviaron la semana pasada. Por ejemplo, Marcelo de Caldera me decía que si hubiera una planta en la que ella tuviera que representarse sería una tuna o un nopal. Voy a ir silenciando, disculpen ahí, para que podamos escuchar. Ahí, listo. Yo le puedo estar viendo eso, profe. Yo le estoy viendo eso. ¿Ya? Entonces, Yasna Muñoz, Yasma, que es Yasma, ¿no es cierto? No es Yasna, es Yasma. Creo que sí. Ella decía que nos mostraba una flor, ¿ya? De flores de tulipán, y ella nos comentaba que su familia la conformaban el esposo, 2 hijos, uno adolescente, y la chica con 2 nietos, ¿ya? Alejandra Vargas, ahí aparece la Alejandra, no, era la Angelina la que me preguntaba. Decía que la orquídea era su flor predilecta. Luego Hola, tenía hija, Pilar. sí, más o menos. ¿Ah? Estoy tratando de conectarme a la clase y ando buscando internet por todos lados. Vamos a No, mutear pago mi internet, por favor. vamos a mutear a la Gabriela. Carolina, ¿hazlo tú o no? Sí, yo lo estoy haciendo. Lo que pasa es que si lo hacemos los dos a la vez, se cambia el botón. Por eso le digo yo no. Ah, ya. Ya. Pilar, Las Calas. Ya. Javiera, le gustaban los cactus. Dice que tiene una pareja, 2 hijos, y el regalón que el Apolo, me imagino que es el perrito, el Apolo, ya, el que puso ahí. Bertita puso un almendro. ¿Puede transferir? Esposo, 3 hijos, 2 nietos y una yerna, ¿ya? Esa era la familia que ella comentaba. Rosa hablaba del arapando, ya que es una planta que yo la he visto, pero como es más bien paisajística, no la manejo mucho, ¿ya? Luisa hablaba de un tipo de ruda, ¿ya? Blanquita hablaba de la menta y comentaba que ella tiene su esposo, 2 hijas y 2 nietas. Marisol hablaba que le gustaba la menta y que tenía 4 hijas, ¿ya? Orieta Cepeda hablaba de las rosas, que le gustan mucho las rosas. Alex dice que tiene 3 hijos, 2 nueras y 7 nietos, ¿ya? Eso eran más o menos los datos que ustedes me enviaron la semana pasada, ¿ya? Entonces, yo empecé a revisar un poquito del material que ustedes me enviaron y vamos a poner ahora la presentación y fui revisándola, ¿ya? Porque también me interesa un poquito ver sus predilecciones y qué es lo que les gusta, en qué especies son las que ustedes se van sintiendo como representados, ¿ya? Muchos hablaban que les gustaban, por ejemplo, algunas especies de cactus, el nopal, porque son especies, decían que son especies que son son carne de perro, resisten mucho, como el nortino en general, ¿ya? Por el clima,
porque acá no llueve, porque acá muchas veces el sol es inclemente en ese sentido, el desierto y la posibilidad de no tener agua, entonces uno resiste con lo poquito que tiene, se la arregla y va resistiendo. Entonces, lo asociaban a eso. Otros hablaban de algunas flores, que eran flores muy bonitas, que les gustaban porque la flor en sí lo que busca es atraer, ¿ya? Compartir, hacer una condición de, sobre todo en las familias, de unir, ¿ya? Ustedes saben que las flores en la naturaleza tienen una función, y ese color que tienen es porque tienen la necesidad de atraer insectos para que esos insectos se posen sobre, en este caso, sobre la parte femenina o masculina en este caso, y se vayan trasladando de flor en flor. Entonces, eso generalmente la flor para muchos representa la unión, ¿ya? El atraer, ¿ya? El ser familia, ¿ya? Entonces, ahí yo lo tocaba también, lo asociaba un poquito a lo que ustedes colocaron, ¿ya? Y lo conversamos también la semana pasada, yo lo pongo aquí en la presentación, cómo son las familias. No lo toqué mucho, por eso lo estoy tocando hoy día, ¿ya? ¿Cómo puedes apreciar? Existen múltiples tipos de plantas, pero como también las familias son distintas, no todas son iguales. Cada una representa sus propias cualidades que la hacen únicas como es tu familia, ¿ya? Entonces yo les comentaba la semana pasada que muchas familias eran distintas, ¿ya? Que no son todas las familias iguales, ¿ya? Cada una tiene formas distintas, al igual que las plantas no son todas iguales, hay plantas que resisten mejor el sol, otras que resisten mejor la lluvia, otras que se mueven en un ambiente rastrero, otras que crecen, ¿ya? Como en las familias, las plantas son todas distintas, es importante tenerlo presente. Esta clase de hoy día, la clase número 2, vamos a trabajar sobre principalmente un manejo que yo tengo acá anotado, y habla de manejo general. Habla de plantación, poda, raleo, fertilización y riego. ¿Alguien ha escuchado alguna vez del raleo? ¿Qué significa el raleo? Chicas y chicos, ¿alguien me podría comentar qué piensan ustedes que es el raleo? Sí, yo he escuchado del raleo. Ya, ¿y qué es el raleo, Chaila? ¿Qué piensas tú que es el raleo? Es como podar la flor para que, o sea, podar la planta para que tenga un mejor crecimiento y para un mejor fruto. Exacto, mejor fruto. Y generalmente ese raleo lo que se hace, se puede hacer, como dice Chaila, en verde, o sea, reducir material vegetativo, o se puede hacer, en este caso con el fruto, reducirlo, porque hay veces que cuando tienen muchos frutos, genera que lamentablemente el fruto que tú vas a cosechar es muy pequeño. Por eso es importante siempre realizar el raleo, ¿ya? Sobre todo cuando uno ya tiene un cierto conocimiento y desarrollo. Por ejemplo, si yo tengo lleno de damasco y quiero no tener un damasco tan pequeño, ¿qué tendría que ir haciendo, chicas y chicos? ¿Qué creen ustedes? Tendría que ir raleando, reduciendo, ¿ya? Es una función, una tarea. La poda también cumple un efecto principal, que es el de generar los espacios, que entre siempre solcito. El sol lo que va a hacer es que activa, en este caso los brotes, mis brotes productivos, ¿ya? Si yo tengo un árbol bonito, frondoso, muy tapadito, ¿cómo van a salir las frutas? ¿Va a producir fruta? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Correcto. No produce mucha fruta. ¿Por qué? Porque el sol está tapado por el material vegetativo. La planta se siente bien, pero si nosotros lo que queríamos producir, por ejemplo, limones, uva, naranja, mandarina, lo que ustedes quieran producir, si no tiene estos rayos de sol que penetran dentro de mi masa foliar, no voy a producir una buena producción. Por eso es importante tenerlo claro, ¿ya? La plantación también es sumamente importante, hacer una buena plantación. La fertilización igual y el riego. Hoy día vamos a trabajar sobre el cuarto elemento que aparece ahí, que es la fertilización. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la fertilización? ¿Por qué será importante la fertilización, chicas? Chicos, ¿alguien sabe? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Para obtener el fruto. Para tener un buen desarrollo del fruto, ¿no es cierto? Para que la planta crezca, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Es para el crecimiento de las plantas.
crecimiento de la planta, correcto, para el crecimiento, ¿ya? Si no hay crecimiento, por ejemplo, si yo soy bueno, ay, que yo tengo bonito mi limón, y siempre cosecho limones, pero yo no le devuelvo las nutrientes, siempre Mañana me en la mañana. producirá igual, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo producirá ese limón? Profe, disculpe, yo creo que fertilizaciones de... Ay, disculpe, que Angelina, disculpa que por error te pasé, carga de nuevo, para que hables de nuevo. Angelina, te escucho. Ahora sí, yo creo, ahora sí, yo creo que la fertilización, según yo, es ¿sí? retroalimentar la planta por medio de vitaminas, porque donde está tanto tiempo ahí ya no queda vitamina en la tierra y el agua lleva poca vitamina. Entonces yo creo que fertilizarla es ayudarla un poco para una mejor, para mejor fruta en el caso de vegetal, o una mejor floración si es planta ornamental. Ornamental, correcto, lo que dice la Angelina, exacto. Retribuirle, devolverle lo que muchas veces yo le quito, ¿no es cierto? Si, por Claro. ejemplo, incluso si fuera una planta de tipo ornamental, no estamos incluso hablando de una producción. Si una planta me produce mucha flor, porque me gusta que tenga muchas flores, se ve bonita mi casa porque el tono de la flor es bonito, eso es consumo para la planta, ¿ya? Y yo igual tengo que hacer, devolverle ese retiro que hace sobre la planta. Las plantas, esto es como una, por ejemplo, una balanza. Si yo cosecho mucho, tengo muchas flores, ¿qué pasa con la planta? Queda débil del otro lado. Entonces yo tengo que volver a reponerle para hacer que esta balanza se equilibre, ¿ya? Y la reposición muchas veces puede ser de muchas formas, ¿ya? Pero hay 4 elementos que son los más importantes. Aquí los vamos a comentar y vamos a ver si ustedes los manejan, ¿ya? Entonces, como les comentábamos hoy día, trabajamos sobre la fertilización. ¿Y cuáles son estos 4 elementos que son sumamente importantes? Tengo el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio. Estos en la agricultura se llaman macroelementos, ¿ya? Y son sumamente importantes en la planta, ¿ya? A ver, los vamos a repetir, por favor, todos. Nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes? Todos estos elementos aportan algo a mi planta que es de suma necesidad. Es como, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, alguien aquí toma vitamina A, B, C, D. Yo, por ejemplo, tomo vitamina, yo tomo una Sí, yo pastillita que tomo trae colágeno. varias vitaminas en conjunto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vitaminas, sobre todo, ayudan a mi proceso. Cuando yo recibo nutrientes, cuando yo como algo, para que mis enzimas lo procesen de buena manera, necesito que estas vitaminas. Y la alimentación que yo recibo también me aporta vitaminas y nutrientes, ¿ya? Yo, por ejemplo, si como, a lo mejor como una selga o como una espinaca, ¿qué nutrientes estoy aportando? ¿Qué creen ustedes que estoy aportando? ¿Alguien Hierro. sabe? Fierro, Fierro. correcto. Acuérdense lo que son de mi Sí. época cuando veíamos Popeye. ¿Qué comía Popeye? ¿Alguien Espinaca. vio alguna vez? Espinacas, po. Y lo que estaba comiendo espinaca estaba comiendo fierro. Estaba haciendo aporte de fierro, ¿ya? Entonces, todos los alimentos que yo voy recibiendo tienen un aporte, me sirven para algo. Por eso es importante un poquito saber de ello. Y la planta tiene, en este caso, 4 elementos. A ver, Yamila, ¿me está levantando la mano? Cuéntame. Te escucho. De que, volviendo a lo de la fertilización, usted nos va a enseñar por ser cuánto es lo que necesita la planta para una fertilización, porque por ser aquí en las plantas que mi esposo plantaba, una vez le echó mucha fertilización y la plantita ahí como que se le perdieron los frutos. Ya, sí, pues hice un aborto. Lo que se llama un aborto por un exceso de nitrógeno muchas veces, ¿ya? Entonces, como dices tú, lo que busca esta clase de hoy día es una que conozcamos los fertilizantes, cuáles son los tipos, y más o menos tengamos ciertos tips generales de cómo fertilizar, ¿ya? Y yo creo que en las clases prácticas ya vamos a ver dosificación. Lo que tú me estás preguntas es dosificación, que es de ese nutriente, ¿cuánto puedo aportarle yo a una planta?
pero lo vamos a enseñar este taller, ¿ya? Ese taller lo que busca es eso, que no les vuelva a pasar de que si aplican un fertilizante, se les llega a quemar la planta, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Claro. Entonces, para que lo tengas claro, Yamila, Ya, muchas lo vamos a ir gracias. trabajando, ¿ya? Gracias. Entonces, como les decía, son 4 los elementos más importantes: nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, ¿ya? Y esos los puedo acceder, ¿ya? Es mucho para lo que me sirven. El nitrógeno principalmente sirve para el aporte asociado a lo que influye en los procesos de producción de hojas, tallo, ¿ya? Los cloroplastos, todo lo que está asociado a lo verde, muchas veces el nitrógeno es de gran importancia, ¿ya? Por eso, de hecho, es uno de los principales fertilizantes, porque permite el desarrollo, el crecimiento, que la planta genere sistemas leñosos para que tenga una firmeza, lo aporta el nitrógeno, ¿ya? El fósforo aporta principalmente, asociado un poquito a la producción de flores, ¿ya? Principalmente el botón floral y algunos procesos de otra índole aporta el fósforo, que son sumamente importantes. El potasio ayuda mucho al desarrollo, principalmente parte del sistema radicular y lo que tiene que ver con el traslado y transporte de los nutrientes, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, en un árbol hay un xilema y un floema, que son los conductos que suben y bajan con material, ¿ya? Esto, el potasio, tiene una estructura que desarrolla y genera, en este caso, ese transporte, ¿ya? El calcio lo que ayuda es que, como todo, genera firmeza. Al igual que nosotros el calcio, ustedes saben que el calcio se piensa que está en los huesos, nuestros huesos, ¿ya? Al igual el calcio para la planta, que es el que le da principalmente ese sostén, ¿ya? Entonces, todos estos 4 elementos, bueno, existen los microelementos, pero son en menores cantidades, incluso los puede suplir de otra manera la planta, pero estos 4 elementos tienen que estar sí o sí, ¿ya? Porque si yo los aporto, voy a tener una planta sana, ¿ya? Y vigorosa. Y el resto lo puedo ir absorbiendo de otras maneras, ¿ya? Entonces, estos 4 elementos, ¿y cómo los podría aportar? ¿Ya? ¿Cuál podría ser la manera de que los podría aportar? Hay 2 maneras de aportarlo: en forma orgánica y en forma mineral o química, ¿ya? Es importante que lo tengan presente, ¿ya? Lo vamos a pasar aquí. Entonces, los tipos de fertilizantes pueden ser aportados en forma química o en forma orgánica, ¿ya? La forma orgánica está asociada principalmente a la propia naturaleza. La naturaleza es muy sabia, ¿ya? Es muy sabia y permite que la planta absorba. Si yo, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, para el sur, hay, por ejemplo, árboles. ¿Cómo creen que ustedes se fertilizan los propios árboles cuando no hay nadie que le aporte algo y lo fertilice? Porque De manera natural. de manera natural, muy bien, Sheila, correcto, de manera natural. Ellos mismos hacen el proceso. ¿Y cómo lo harán? Por ejemplo, de forma orgánica, si, por ejemplo, yo veo que el árbol y otros árboles en un bosque, por ejemplo, cae hoja al piso, esa hojita muchas veces se va a ir, lo va a un insecto, lo va a comer, ¿ya? Y el insecto, ¿qué va a hacer? Va a defecar, ¿no es cierto? Va a hacer sus necesidades. Va a aportar urea y va a aportar guano, ¿no es cierto? Cada vez que coma de esa hojita. Y esa hojita también, al mezclarse con todo esto, va a transformarse en un compost, como un compost natural, ¿ya? Y eso va a ir aportando y va aportando a mi árbol, ¿ya? De manera natural, ¿se fijan? Sin intervención del hombre, ¿ya? Pero cuando yo, por ejemplo, voy a una casa y donde no puede pasar ese proceso, ¿qué tengo que hacer? Yo soy el involucrado y yo soy el que tengo que dar ese aporte, ¿ya? Y lo puedo dar de 2 maneras, vuelvo a reiterar: químico o mineral u orgánico, que son las 2 maneras, ¿ya? Lo orgánico, ¿cuál es la ventaja que tiene? Aparte, un mineral de rápida acción, no se produce toxicidad por exceso y son fáciles de aplicar. Por ejemplo, si tengo un guano, por ejemplo, yo me conseguí un guano el guano, por ejemplo, de ser de caprino, o de cordero, o de pollo, ¿ya? Tiene que estarse maduro, ¿ya? No es que esté inmaduro, porque cuando están inmaduros generan mucho olor, generan mucha mosca y son muy tóxicos. Pero ya cuando está maduro, sentido que tú lo abres y se secó. Entonces, cuando está seco, tú lo tomas y lo puedes aportar, ¿ya? Entonces, es una manera de aportar, en este caso principalmente nitrógeno y en algunos casos algo de fósforo cuando yo aporto un guano. Entonces, es una manera orgánica
que yo tengo de fertilizar. Por ejemplo, si aquí la otra vez en el taller anterior había uno de los usuarios, Raúl creo que era, uno de ellos, no mentiría el nombre, conseguía guano, por ejemplo, tenía un familiar que tenía caprino, llenaban sacos de guano de cabra, lo molía, lo pasaban de inmaduro a maduro y lo aplicaban en las plantas, y las plantas se veían preciosas, ¿ya? Se desarrollaban muy bien. Entonces, una manera es la manera orgánica, ¿ya? Y que podría ser con este aporte que yo les digo. Y bueno, aquí aparecen dos tipos, mira, aquí aparece al lado derecho de ustedes, aparece el guano, que tiene generalmente un tono un poquito más claro, y al otro lado tengo un humus. Falo, levantaste la mano. Sí, profe, quería hacerle una consulta. ¿El guano o el excremento de conejo sirve para También esto? sirve, ¿ya? Todos los guanos sirven, Ah, ya. ¿ya? Algunos son más, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, que le gustan las rosas, un guano ideal para la rosa, el guano de caballo. ¿Por qué? Porque como él es un monogástrico y él come y defeca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en su estómago? Él no es un rumiante. Entonces, Ya. él absorbe y bota inmediatamente. Entonces, ese guano es ideal, por ejemplo, para la gente que les gusta la rosa, ese es un guano ideal. Pero, por ejemplo, si yo tengo cualquier otro tipo de planta, puedo utilizar todo tipo de guano, ¿ya? Lo único que importa son las dosificaciones, ¿ya? Nunca Ya. aplicarlo en grandes cantidades y ojalá maduro. Si está maduro no hay problema, porque cuando está maduro es una materia orgánica que tiene nutrientes. Entonces, tú la vas a colocar, por ejemplo, está en la base de mi planta, una cuarta, hice una pequeña perforación, apliqué un poquito de guano, y ese va a ir penetrando y va a ir entregando el alimento. Y como ya es un guano, que la gracia que tiene aporte de materia orgánica, hay bacterias que ya lo están transformando. Entonces, están los pelitos radiculares, que son los pelitos que hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando veíamos las partes de una planta y vimos que estaba la raíz y había unos pelos radiculares? Ellos, cuando es materia orgánica, son más fáciles de penetrar que cuando es un químico o mineral. Entonces, penetra, absorbe la planta y lo aprovecha, ¿ya? Por eso son de más rápida acción, ¿ya? Son menos tóxicos. Y al lado izquierdo yo tengo el humus. ¿Ustedes saben de qué viene el humus? ¿Alguien sabe? Que abra el micrófono y me comente nomás si alguien sabe de qué viene el humus. De la lombriz, de una lombriz. De la lombriz, Ah, correcto. lombriz. De la lombriz, exacto. El humus viene de la lombriz. Yo esta vez también traje lombrices, ¿ya? Si es que alguien necesita lombrices, tenemos que gestionar la manera de poder yo facilitarle para que tenga lombrices en su casa, ¿ya? Si alguien quiere tener una pequeña, quiere ir experimentando y viendo si puede conseguir humus, ¿ya? Yo en este taller también vamos a hacer un práctico donde les voy a mostrar cómo se incorpora la lombriz, ¿ya? Y se hace una pequeña lombricultura, pequeña, pero lo que va a aportar es que no me va a obligar a tener que estar comprando fertilizantes químicos, y yo a lo mejor con eso mismo puedo ir fertilizando mis propias plantas. Y un excelente fertilizante, ¿ya? Mejor incluso, yo considero que es mucho mejor que otros tipos de fertilizantes. ¿Por qué? Porque aporta material orgánico, no tóxico, ¿ya? Estoy ayudando a la naturaleza, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ¿con qué se alimentan las lombrices? ¿Con creen que se alimentan las lombrices? Las lombrices se alimentan con la misma verdura y frutas que yo voy botando, ¿ya? Y en vez de botarla a un basurero, que va a generar más carga sobre los vertederos, los rellenos sanitarios, lo puedo desechar y lo aporto en este medio donde la lombriz lo que va a hacer, se va a comer esa estructura y va a desarrollarse. Así que hago muchas funciones a la vez, por eso es importante el humus, ¿ya? Yo lo promuevo bastante, sobre todo en mis talleres, porque es un fertilizante que no requiere grandes costos, un espacio reducido, y si tú eres bien ordenada y limpia, no te va a generar ningún problema con algún ratón, algo así, sino que manteniéndolo siempre tapado, ¿ya? Y cuidadoso nomás de
que se produzcan moscas, otras cosas, yo enseño las técnicas también para irle tapando, para que no genere estos espacios, ¿ya? Y se desarrolle de buena forma la lombriz, porque después yo tomo eso, lo arneo y obtengo el material que aparece aquí al lado, de color negro, ¿ya? Y ese lo puedo colocar en forma directa en la planta sin producirle mayor daño. Entonces, dentro de lo orgánico tenemos el guano, que dijimos que pueden ser cualquier tipo de guano, conejo, cordero, de caballo, de pollo, de lo que sea, siendo un guano, se puede transformar y se puede aportar. Y el segundo es el humus, ¿ya? Que viene de las lombrices, principalmente la lombriz californiana, que es una lombriz roja, que la vamos a mostrar aquí en mi taller, que ella se come los residuos que yo voy separando en origen y los hago como, en vez de hacerlo como un compost, lo hago como lombricultura, porque lo hago con lombrices. No es la bacteria la que transforma, sino que es la lombriz que hace esa pega. Ella come estos residuos y los aprovecha, los mejora. Aporta 2 veces nitrógeno, 3 veces el potasio y 4 veces el fósforo. Entonces, un residuo, una estructura, un compost, una materia que era inerte, ya tiene un aporte nutrico muy importante para la planta, ¿ya? Entonces, no olvidarlo, lo importante que es y lo que nos puede servir, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, aquí aparecen algunos tipos, si se fijan las lombrices, ¿ya? Yo las voy a mostrar en este caso física, en forma natural. Cuando estemos en las clases ya prácticas, ahí vamos a mostrar un poquito las lombrices para que ustedes vean cómo son y cómo se comportan. ¿Les parece? ¿Y cuáles son los 4 elementos más importantes, los macronutrientes, que nunca se nos van a olvidar? A ver, nómbrenmelo ustedes, por favor. Fósforo, Fósforo, Calcio. calcio Y y fósforo. nitrógeno. Muy bien, correcto. Esos son los 4 elementos más importantes, que nunca se lo olvide. Cuando ustedes están fertilizando, esa es la misión, esa es la idea, cubrir las necesidades de estos 4 macroelementos que se llaman nitrógeno. El nitrógeno está en nuestra atmósfera, ¿ya? De ahí es donde se consigue principalmente el nitrógeno. Recuerden que la atmósfera tiene 78% de nitrógeno, 18% de oxígeno y 2% de otros elementos, ¿ya? Lo que más tenemos en nuestra atmósfera como gases, es nitrógeno. El fósforo, ¿de dónde lo consigo? ¿Ya? El fósforo se consigue muchas veces, ustedes ven que cada vez que hay una explosión o una erupción volcánica, aporta mucho fósforo, ¿ya? Al igual que el potasio. ¿Ya? El potasio también se consigue esa condición, ¿ya? Y el calcio viene de todas las estructuras que se van desintegrando. Cada vez que hay algún material que se degrada, ese es calcio aportado a la naturaleza, ¿ya? Esas son las maneras en cómo el planeta las tiene y nosotros las volvemos a reutilizar y las volvemos a incorporar, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Profe, Cuéntame. quería hacer una consulta porque yo he visto por ahí algunas personas que le ponen las cáscaras de huevo a las plantas. ¿Es efectivo eso como calcio o...? Exacto, ahí estoy aportando calcio, po. Ya. Pero es importante cuando tú haces ese manejo, tú tomas la cáscara de huevo, la pones en algún material, si tienes algo con que molerla, picarla, que quede en pequeña estructura, porque si tú vienes y pescas la cáscara y la pones, se demora mucho en aportar. En cambio, si tú la mueles y la destruyes, que quede en pequeños pedacitos, trocitos, es más fácil absorberla por parte de la planta, ¿ya? Es importante, profe. ¿ya? Entonces, es una manera de aportar calcio, ¿ya? Como dicen ustedes aquí, van a encontrar muchas formas de aportar estos elementos, ¿ya? Yo les dije, por ejemplo, el guano, ¿qué es lo que más aporta? Nitrógeno y harto fósforo, ¿ya? Otros elementos, por ejemplo, aportan potasio, fósforo, y el calcio, como dices tú, una de las maneras es estas estructuras con las cáscaras de huevo, bien moliditas, y las incorpora, y una manera de aportar calcio a mi planta. Entonces, las maneras van a ser muchas y muy variadas, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ¿y la cáscara de plátano? también sirve la cáscara de plátano, ¿ya? Rica en potasio. Ustedes saben que por qué, no sé si alguien se ha dado cuenta que los tenistas profesionales, cuando están en sus partidos, ustedes se fijan que abren un plátano y se lo comen en el partido. ¿Alguien lo ha visto alguna vez?
¿Alguien ha visto un partido de tenis y se ha dado cuenta que los tenistas consumen mucho plátano? Sí. ¿Por Sí. qué? Porque aporta harto potasio. ¿Qué hace el potasio en un cuerpo de un deportista profesional? Le Energía. elimina, Evita que el le dé potasio calambre. libera los espacios y Ujú. produce que no se produzcan calambres. Los tenistas comen plátano porque comen potasio, que el potasio es lo que hace es liberar y relajar el cuerpo y que todas las fibrillas donde llegan, en este caso el oxígeno, se liberen para que haga una buena oxigenación y no se produzca el calambre. El calambre es por una mala circulación y problemas de oxígeno. Cuando alguien le da un calambre, ¿se han fijado que a veces en la noche nos da calambre? Alguien, si le pasa, y uno viene y le aplica el tiro, por ejemplo, alcohol, este alcohol en botella de alcohol de farmacia, farmacéutico, porque ¿qué hace el alcohol en mi cuerpo? Lo que hace dilata y facilita la circulación, ¿ya? Lo mismo hacen los tenistas profesionales, pero ellos no se van a estar aplicando ese alcohol. Entonces, ¿qué hacen? Consumen plátano. Y el plátano, ¿qué es lo que más me aporta? Potasio, que es uno de los elementos que aquí nosotros comentamos que necesita. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Profe, ¿Alguna ¿cuál es la duda? mejor manera de agregar la cáscara de planta? A ver, repíteme, por favor. ¿Cuál es la mejor manera de agregarle las cáscaras de plátano a las plantas? Las cáscaras de plátano, la mejor manera de aplicarlo es cuando tú la tienes, pícala como que estuvieras haciendo una lechuga así, picadita, y ahí la incorporas, ¿ya? El pelo de, sobre todo las mujeres que tienen más cabellera, ¿saben lo que más tiene el pelo? Nitrógeno. ¿Sabían ustedes o no? Hay gente que toma sus bollitos de pelo, el que saca lo junta y después, por ejemplo, en $1, la planta es del dólar, otras plantas, le escarba y le incorpora el pelo. Y el pelo lo absorbe en la planta como un nitrógeno, se va transformando, degradando y lo absorbe como nitrógeno. Entonces, Profe, ¿me permite una acotación? ¿sí? Soy Angelina. Hola. Bueno, hablando, me quedé un poquito atrasada. Hablando de lo del calcio de las cáscaras de huevos, ¿Sí? yo sí he experimentado en las cáscaras de huevos, trato de sacarle lo de arribita ¿Ya? y ahí hago mis semillas. Sí, eso corte. ¿Ya? Ahí hago mis semillas ¿Ya? y crecen rapidito. Y crecen rapidito, ¿no es Entonces, cierto? claro, sí. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hago árboles de la semilla de la manzana, ¿Ya? de las naranjas, limones, ¿Ya? y yo las pongo ahí. Y cuando ya están un poquito creciditas, recién las cambio a un tarro porque ahí A un saco. crecen, terminan, pero Rapidito, rapidísimas las sí, como semillas. dice la Angelina, es una manera, porque mira, además, la gracia que tiene la cascarita de huevo, cuando tú la ocupas y le sacas el contorno de arriba, como dice Angelina, sirve de buen abastecedor porque se hidrata bien, ya, calcio que le va a entregar directo a la planta, porque la planta cuando vaya creciendo va a empezar a romper ella misma esa estructura y va a ir aprovechando, ¿ya? Y es un método fácil porque para la raíz es fácil destruir estas estructuras después y va desarrollándose y creciendo. Y uno no tiene que trasplantarla, o sea, en el sentido que no tiene que sacarla de su envase, que eso le va a producir un estrés, en cambio aquí directo y la plantita empieza a crecer, ¿ya? Que es una manera también, por eso también el plátano también se utiliza mucho, ¿ya? No sé si han visto, por ejemplo, yo he hecho ensayos en rosa, donde le pongo unas estaquitas de rosa a un pedacito de plátano, lo coloco y lo monto y también se desarrolla. La papa igual, la papa también es una manera, la papa también es una manera de poder ser un buen desarrollo, en este caso en algunos esquejes, ¿ya? Entonces, las formas de reproducir son muchas, ¿ya? Y las maneras, les vuelvo a reiterar, en las que yo puedo aprovechar muchos residuos que a veces tengo en la casa, no tengo que salir a buscarlos, se pueden usar como fertilizante, ¿ya? Por eso es importante tenerlos presentes, ¿ya? Y hacemos una agricultura que se llama un sistema continuo. ¿Por qué? Porque yo lo que como lo voy a aprovechar, pero lo que me sobra, residuos, en vez de botarlos a un basurero, yo los voy a reutilizar y voy a generar otro proceso, ¿ya? Aprovecho el agua de la lavadora, aprovecho el agua a lo mejor de un lavamano, estoy haciendo agricultura circular,
Así es el proceso de la agricultura circular. Aprovechar lo que para otros es residuo, para mí es un insumo más, ¿ya? Y ustedes que son mujeres que trabajan, están en la casa muchas veces, saben lo importante de cuidar hasta el último, aprovechar al máximo lo que tenemos, porque eso me puede generar una planta, me puede generar muchas cosas, una planta para poder vivir yo, por ejemplo, una lechuga, un tomate, producir, por ejemplo, cilantro, perejil, y no tener que comprarlo, ¿ya? O también buscar la manera también de que sea un negocio, ¿ya? Producir plantas para vender, pues, si mucha gente compra, ¿ya? No es el problema. Luego tengo los fertilizantes de tipo químico o mineral, que son la otra forma, que también nosotros les vamos a aportar algunos fertilizantes, principalmente la urea y el superfosfato triple. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo siempre pongo esta foto porque esta foto muestra, por ejemplo, una persona fertilizando, pero esta sería una mala fertilización, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que sería una mala fertilización? Porque está muy cerca de la Porque raíz. está directa sobre Muy la planta. bien, correcto, excelente. Está muy cerca de la raíz. Y nos puede pasar lo que le pasó a una de las niñas, que, por ejemplo, por el hecho de estar tan cerca de la raíz, termina quemando la planta. Porque cuando uno fertiliza con fertilizantes químicos o minerales, los aportes de ese nutriente son muy específicos y muy grandes. Por ejemplo, el que aplica urea son 45 unidades de nitrógeno. Imagínense que si yo aplicara 100 gramos, de esos 100 gramos, 45 gramos son solo en nitrógeno. Entonces, podrían quemar una planta. Y lo segundo, que además de ser mala la aplicación, porque estás muy cerca de la base, uno siempre cuando fertiliza, lo más recomendable es siempre hacer una pequeña perforación chiquitita, no más de 5 o 10 centímetros, incorporar el fertilizante y taparlo. Porque si no, los fertilizantes cuando se hidratan, pierden su condición, su estado físico, ya que es sólido y muchas veces pasa a ser gaseoso o líquido. Entonces, si yo lo dejo al aire, ¿qué va a pasar? Muchas veces se evapora o se pierde. O además se lo comen los pájaros. Y hasta Porque los crean pájaros se semillas. comen los fertilizantes, porque Sí. les llama la atención algo blanco, algo verde, algo rosado, y se lo comen. Y no lo aprovechan como corresponde la planta, que es la que me interesa fertilizar. Por eso es importante conocerlo. Y los fertilizantes químicos minerales, al igual que los orgánicos, también, ¿cuáles son los 4 elementos que cubren? Nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Calcio. Una Profe, ¿me puedo hacer consulta. una consulta? A ver, vamos a ir viendo de a uno las consultas. A ver qué. La Yamila levantó la mano. Cuéntame, Sí. Yamila. Que lo que pasa es que hay un compañero que dice que tiene está silenciado, pero la pregunta me dice que los chanchitos de la tierra, ¿qué es lo que aportan? Ya, mira, el chanchito de tierra, si fuéramos en sí el chanchito de tierra, lamentable, mira, en cuanto a materia orgánica, es un elemento más dentro de la cadena. Y es importante que esté porque se lo van a comer otro y sufre esta cadena. Pero en sí, lamentablemente, el chanchito de tierra para el sistema, para las plantas, muchas veces es dañino, ¿ya? Porque daña, come hoja o come otra estructura porque se alimenta de esas plantas. Pero si yo veo que el nivel de chanchito es reducido, no va a ser problema. Pero si yo tengo un ataque fuerte de chanchito, ya pasa a ser un problema. ¿Por qué? Porque no se va a alimentar solo de lo que tiene a su alrededor, sino que va a buscar alimentarse de material vegetativo verde, que puede ser una planta, una flor que yo tengo, ¿ya? Por eso conviene muchas veces ir controlando la población de estos insectos, porque si no, me van a producir un daño. Al igual que, por ejemplo, la babosa o caracol, ¿ya? Si son una o dos plantas, una o dos especies, no producen tanto daño, pero cuando la babosa se empieza a reproducir, se come el material vegetativo y la hoja, uno las ve con pequeños bifurcaciones o extracciones de la hoja porque hay ataques en este caso de caracol. Entonces el chanchito, les vuelvo a reiterar, si fuera por mí, yo lo trataría de reducir, porque lamentablemente es parte, produce daño en la planta cuando yo no tengo otras especies que él pueda atacar, ¿ya? ¿Quién más tenía preguntas? Disculpe,
Que tiene Yo otra creo que- pregunta más, dice de que donde él tiene sus plantas, que ¿Ya? tiene lombrices, dice si está bien o no. Mira, las lombrices, ideal que las tenga, porque las lombrices, mira, la lombriz nunca come material vivo, sino que come material muerto. Disculpe. ¿Qué significa eso? Que no se va, por ejemplo, no se va a comer una planta de tomate. Tú no vas a ver nunca en un fruto de tomate una lombriz. Lo que tú puedes ver un gusano, por ejemplo, en un choclo, nosotros vemos ese gusano del choclo, uno verde, ¿ya? Pero eso no es una lombriz, ese es un gusano, que es un estado larvario distinto, ¿ya? Tenemos que tener clara la diferencia entre una lombriz y un insecto. Los insectos tienen distintas etapas morfológicas de su desarrollo y algunas en los primeros estados son larvas. Por ejemplo, la mosca. Ustedes saben que la mosca antes de ser mosca es larva, ¿no es cierto? ¿Lo sabían, no es cierto? Sí, igual que las mariposas. Igual que las mariposas, ¿correcto? Entonces, en ese estado larvario es donde más daño hacen. Muchas veces en la flor, la mariposa uno la ve espectacular, no hay problema, pero muchas de esas mariposas tienen un estado larvario y esos son los que producen daño. La lombriz no, porque la lombriz lo que come es un material muerto, inerte, en el sentido que, por ejemplo, si cayó una hoja y la hoja ya no tiene actividad, ella va a empezar a comer de esa hoja o de ese fruto, ¿ya? Pero ella no come, por ejemplo, si no es que suba un árbol, por ejemplo, y se va a comer un racimo de uva, no lo hace, ¿ya? Lo que cae al suelo y en el medio, en el suelo es lo que ellos come y transforman, ¿ya? Entonces, si tiene lombrices, ideal, porque es una manera de poder ir mejorando su propio suelo. Lo que ya hablábamos recién, de la fortaleza de la propia naturaleza de irse siendo autosustentable, ¿ya? ¿Alguien más tiene pregunta? Yo, profe, Dime. consulta, usted habló del agua de la lavadora. Sí. Y ahí me causa la curiosidad, porque, por ejemplo, se supone que el agua sale con detergente, con la basa o con los químicos que uno Ya, echa para lavar la ropa. ¿Eso causa algún daño en las plantas? No, porque mira, el detergente, yo lo he comprobado porque yo mandé una vez a hacer análisis de los detergentes, lo que más tienen es fósforo. ¿Cuáles son los 4 elementos que necesitamos? Sí, está dentro de los 4 elementos. Eh, Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Entonces, eso te responde al tiro. Y porque, entonces hay gente que me dice, no, pero lo que pasa es que a veces uno, por ejemplo, empieza a echar, aparte del detergente, echan cloro, si empiezan a echar otros compuestos, otros elementos, ya es distinto. Pero si tú solo lavas con el detergente principalmente es fósforo. Y el Claro, fósforo, solo detergente y suavizante, nada más que el eso. suavizante tampoco tiene elementos que sean, y si no, por último, si tú Ah. quieres utilizarlo, ya hay suavizantes biodegradables. ¿Qué significa Claro. biodegradable? Que esos se van a aprovechar en el mismo sustrato, ¿ya? Y yo lo tengo por experiencia propia, porque yo he puesto hibiscos, he puesto miosporos, he puesto legustrina, he puesto ¿cómo se llama esto? Bugambilias, todas Ya. regadas con agua de lavadora y nunca he tenido un problema. Mire, yo tenía Y miedo de eso. yo ocupo el detergente de los más baratos, no ocupo de eso de 10 lucas, no, esos de 2.500, 3.000 pesos, esos botellones, con eso lavamos. Ya. Entonces, te vuelvo a reiterar, cuando alguien habla y si no tiene conocimiento y no lo ha hecho, bueno, ahí uno entra a la duda. Pero yo llevo más de 10 años regando todos mis árboles, Pinus radiata, miosporo, hibiscos, bugambilias, con agua de la lavadora, y tú vieras cómo están los miosporos, los hibiscos, preciosos. O sea, es más Profesor, peligroso lavar, echar, por ejemplo, agua de piscina, que la Sí, agua ahí de es piscina no distinto. le echa químico, o sea, le echa Porque el cloro. agua de piscina tiene un elemento que se llama, es un alguicida. Ustedes saben que están los acaricidas, los insecticidas, están los distintos, los molusquicidas, ¿ya? Y están los alguicidas, que son productos que eliminan la alga. La alga Claro, es la que los se pH, desarrolla en ambientes acuosos. Esas algas que uno ve que se desarrolla y se ocupan alguicida. Y el alguicida, el principal elemento es el cloro. Entonces, si claro. tú vas a aplicar cloro,
Por supuesto, si tiene un nivel muy alto, me irrita a mí, imagínate si tú lo vas concentrando en una planta, en niveles muy altos de cloro, por supuesto va a morir la planta. ¿Ya? Ya. Pero, porque hasta el cloro es un microelemento, mira, el cloro, el molibdeno, hasta el arsénico, todos esos elementos en pequeñas dosis, el boro, son elementos que necesita la planta, pero en pequeñas dosis. Cuando tú lo aplicas como, por ejemplo, yo tengo una piscina, pesco el agua y siempre le he echado cloro y está con un nivel de cloro muy alto, porque el cloro también se disuelve y se va perdiendo con el tiempo, ¿ya? Y la incorpora a unas plantas, por supuesto que el nivel de cloro que yo le voy a tirar a esa planta es altísimo. Claro. Y la vas a terminar matando, porque tú la vas a contaminar con cloro. Ya. ¿Ya? Entonces el agua de la base no hay ningún problema, aunque sea en árboles frutales. Aunque sea en árboles frutales. Ah, ya. ¿Ya? Hay Tú que aplícala nomás Gracias. tranquila. Lo que uno Gracias. hace después es que hace una corrección. ¿Y qué significa eso? Que si yo apliqué mucho, estoy incorporando fósforo a la planta, ¿no es cierto? Entonces yo después en esas plantas, yo hago una corrección y le incorporo nitrógeno. ¿Ya? Porque si le incorporé harto fósforo, también tengo que incorporarle un poquito más de nitrógeno. Y yo lo que hago, una cucharadita o una tapita de urea, por cada una planta, una cuarta, rasco, la incorporo y la tapo. Y con eso va a sobrar. Una vez al mes, y tus plantas preciosas, verdecitas, brillositas, sin ninguna plaga o enfermedad. ¿Ya? Es más, a mí, por ejemplo, los miosporos, para los miosporos que yo los riego con, y que he ido creciendo, porque yo al principio tenía 10 miosporos, después tenía 20, ya tengo 30 miosporos que los riego con el agua de la lavadora, porque yo le pongo tubería de PVC, y va cayendo un chorrito y se riega todo. Entonces, yo he tenido que ir aumentando. ¿Por qué? Porque también era mucha agua para esas plantas, ¿ya? Luego, con otro vecino, porque yo vivo en un condominio, de su sistema de lavadora, tiramos, por ejemplo, para los hibiscos, y los hibiscos están espectaculares, muy florecidos, muy bonitos, ¿ya? El miosporo se da, ¿cómo se da miosporo? ¿Eso se da por, o sea, se puede plantar por gancho o cómo? Mira, es una manera de reproducirlo, pero tenéis que tener ahí una técnica, ¿ya? No es llegar y cortar un esqueje y colocarlo, porque cuesta un poco, pero sí se puede reproducir por esqueje, ¿ya? La mayoría lo compra, pero no sabe que cuando lo compró son plantines de esqueje que se colocan, ¿ya? Una patita del miosporo, se le deja la mitad de una hojita, y eso se va colocando en un ambiente que son muchas veces viveros donde tú reproduces plantas. Entonces, produce mucho, y el miosporo va a empezar con un raizante que puede ser el Kerry Root. Yo lo mostré el otro día, el Kerry Root, en el taller que hice la semana pasada, pero yo aquí también lo voy a hacer, lo unta uno y lo va colocando. Y ahí después se van generando pelitos radiculares y se desarrolla la planta. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De una manera. Entonces, ¿estamos los fertilizantes? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al resto? Profesor, ¿el ficus también se da como el miosporo? También se da como el miosporo. Es más, el ficus se utiliza, a veces se coloca, como se han fijado que hay unos que como que van enganchados, 3, se ponen 3 juntos, y como en la madera es un poquito más delgada, para que generen un buen nivel de desarrollo, se colocan a veces 3 y se van enrollando, son muy, muy, muy bonitos. ¿Ya? Entonces, luego tenemos la fertilización química o mineral, que es importante para que ustedes la conozcan. Yo la próxima clase le voy a volver a dar una vuelta un poquito a la fertilización, ¿ya? Ahí, bueno, aparecen algunos elementos, porque voy a tocar otro temita que igual es importante antes de que finalicemos, y dice, ¿nos cuidamos del mismo modo que cuidamos las plantas? ¿Ustedes se fijan la foto que aparece aquí al lado izquierdo? ¿Se ven que se fijan que es un nectarín, una producción de duraznos o nectarín? ¿La ven o no? Sí, profe. ¿Se notan que están ordenaditos, no? Que están podados, ¿se fijan o no? ¿Lo aprecian o no? Sí. ¿Se fijan que hay cierto cuidado? ¿Se nota que ese campo está cuidado, no? Está como seco. No, o sea, es que en invierno, en invierno, tú sabes que las Los plantas podan. caducas pierden la hoja, ¿ya? Pero tú ves un orden, se ven todos bien plantaditos, a la misma distancia, con la misma formación en copa, ¿o no? Sí, ¿Lo notan ustedes? Sí. ¿Se fijan? ¿Se fijan que está, mira, si yo lo miro, mira, aquí está la copa,
y aquí un brazo, 2 brazos, 3 brazos, todos iguales. Si fijáis, ordenadito, ahí falta un poquito, porque ya se cayó la hoja, pero falta, viene el proceso de poda nuevamente, pero están todos ordenaditos, están bien montados. ¿Te fijas que hay cuidado sobre la planta? Nosotros también nos tenemos que cuidar. La alimentación. Por ejemplo, esta gente que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que me está comiendo? ¿Se fijan? ¿Verdura la ven o no? Sí, ¿Sí? verduras. Es importante. Nosotros también nos tenemos que cuidar. No solo las plantas, nosotros también tenemos que ser cuidadosos con nuestra alimentación. ¿Ya? Y veamos acciones de autocuidado, por ejemplo. Nombremos algunas acciones de autocuidado personal y familiar. Por ejemplo, el lavado de dientes, una manera de cuidarse, ¿no es cierto? De cuidarse su diente, hoy día sobre todo, que es un tema, el tema de los dientes, ¿ya? Es sumamente importante. Entonces, hay que hacer acciones de autocuidado. ¿Cuál podría ser otra acción de autocuidado, creen ustedes? Las manos. Las manos, ¿no es Lavarse las cierto? manos. Ahora que tenemos una pandemia, como dice, ¿quién fue lo que hizo el comentario? Angélica. Angélica, hoy en día con la pandemia, ¿no es cierto? Que vivimos lavándonos las manos, desinfectándolas. Sí. Son acciones de autocuidado. Hoy en día incluso todavía algunos lo hacen, yo por lo menos lo hago. Si yo voy a mi casa antes de entrar, ¿qué hago? Me saco los zapatos. Y algunos le aplican productos, se desinfectan, otros simplemente se sacan los zapatos para no ingresar toda esa carga viral que podrían venir, por ejemplo, el coronavirus, uno de los tantos, e incorporarlo en la casa. ¿Se han fijado? Son acciones de autocuidado, ¿ya? Cuando uno se cuida, la alimentación, sabe que, por ejemplo, sobre todo a mi edad ya uno empieza a cuidar que el azúcar, no comer tanta azúcar, no comer tantas cosas, irlas calibrando, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno sabe que también tiene que hacer acciones de autocuidado, ¿ya? Para tener una mejor vejez, irse cuidando de a poco, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, profe. y por ejemplo uno ya empieza a andar con la cajita con los remedios, que se toma un remedio para esto, un remedio para la otro, se va cuidando, ¿ya? Algunas incluso utilizan mecanismos o maneras de tipo medicina natural o medicina alternativa asociada a las plantas, ¿ya? Para eliminar ciertos componentes que tiene que consumir, ¿ya? Y uno lo ve cuando empieza a tomar su agüita, pero uno se está cuidando, ¿ya? Vamos a identificar 3 fortalezas de mi familia y comunidad. ¿Cuáles podrían ser fortalezas de mi familia? ¿Alguien me podría comentar una fortaleza de su familia? Por favor. Comer sano. Comer sano, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál podría ser Entregar mucho otra? amor. ¿Ah? Entregar mucho amor a la familia y demostrárselo. Entregar, ya, muy bien, entregar amor a la familia, correcto. Y decirlo, ¿no es cierto? Es importante decirlo. Demostrárselo día a día. Decirlo en vida, pues. No esperar que esa persona se fue, murió, falleció, para decirle, oye, te amo, te quiero. Mi papito tiene 83 años, yo siempre doy las gracias a mi papá y a mi mamá. A mí me emociona hablar de mi familia porque son unos viejos que yo toda la vida voy a estar eternamente agradecido con ellos porque ellos hicieron lo imposible para criarnos y darnos en momentos muy difíciles de este país, darnos una buena educación, darnos una familia que yo me saco el sombrero con esta familia, ¿ya? Y yo todos los días porque mi papá vive en San Fernando, yo vivo acá en Copiapó y él vive en la 6ª región, yo todos los días por WhatsApp le escribo, papito, ¿cómo estáis? Y le digo, te amo, porque es importante decírselo en vida, no cuando ya la gente se fue, ¿ya? Y para la familia es lo mismo, ¿ya? Es importante tener relaciones, hacer estas redes, ¿ya? Redes de apoyo que las damos principalmente en la familia. Entonces, ¿cuál podría ser otra fortaleza, creen ustedes, Sheila? En mi caso, yo creo que nuestra fortaleza como familia es que somos muy trabajadores. Trabajadores, ¿viste? Y trabajadores para todos, ¿no es cierto? Sí, pues en todo sentido. Todo lo que, por ejemplo, si hay alguien que necesita de la familia ayuda, ustedes van y lo ayudan, ¿no es cierto? Sí, somos Exacto. en ese sentido, sí, y en la vida diaria también, pues. En la vida diaria. Por ejemplo, si tú tienes un nieto, una nieta o un hijo que necesita que tú cuides o ayudes a algún hijo, tú lo haces de cariño, ¿no es cierto? ¿No sientes como la obligación? Sí, por supuesto.
En ¿Ya? ningún momento hay una obligación, muy por el contrario, uno todo lo que hace en función de su familia es por el amor que le tiene. Porque el amor le tiene, correcto. ¿Viste? Entonces ahí está la fortaleza, ¿ya? Como familia, unidos, trabajadores, todos trabajando con el mismo fin. ¿Para qué? Para tener mejores condiciones, para vivir mejor, para ir de vacaciones para allá, para tener algo. Entonces, siempre esas son las fortalezas que tienen las familias, ¿ya? ¿Y cuál podría ser la fortaleza de mi comunidad? En su comunidad, ¿cuál podría ser una fortaleza, por ejemplo? En mi Respeto. caso, El respeto, ¿ya? justamente el respeto. El respeto por los empatía. demás, ¿no es cierto? La Sí. empatía. Escuchar, saber escuchar a los demás. Ya, correcto, saber escuchar a los demás. Aunque, Escucha qué importante aunque eso en hoy en estos día. momentos es bien difícil eso en estos momentos, porque como que la gente está asustada y permanece dentro de sus casas. ¿Ya? No digo que no sea posible, porque de hecho yo me comunico con algunas de mis vecinas, tenemos un WhatsApp, ¿Ya? me comunico con ellas por teléfono, con las más cercanas, y si no las veo en un par de días me preocupo porque no las he visto, qué sé yo, pero cuesta. Cuesta, como dices tú, cada vez este sistema que tenemos a veces tan consumista, que nos olvidamos un poquito del entorno y del resto, pero todavía hay comunidades, como dicen ustedes, donde la gente, pucha, hay unos viejitos, unos adultos mayores, pucha, llamarlos de vez en cuando, ir a verlos, cómo están, si necesitan algo. En este tiempo de pandemia mucho se produjo eso de ir a ayudar a los vecinos, sobre todo los más complicaditos. Entonces, como dices tú, el respeto de los demás, el apoyo, yo le voy a poner ahí, apoyo y solidaridad también, pues. ¿Por qué ser solidario? ¿Ya? Uno de los valores de los cristianos, sobre todo, trabajar mucho el tema de la solidaridad, ser solidario con el resto, ¿ya? Con el más desposeído. ¿Y cuál podría ser otra fortaleza de la comunidad? Ya tengo anotadas dos. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una tercera que podríamos agregar aquí? La confianza. Confianza, muy bien. La confianza, por ejemplo, de por lo menos saber que, mi vecino se va de vacaciones. Oiga, vecino, usted me puede ir a regar las plantitas. Oiga, vecino, me puede ir a prender la luz. Confianza es confianza, confianza, que a veces se gana con los años. Cuesta, pero también se produce. Y también es un valor, elemento, una fortaleza muy importante de las comunidades. ¿Ya? Quiero darle las gracias a todos, a las chicas, a los chicos, ya por la actividad de hoy día. Espero que hayan aprendido un poquito más sobre la fertilización, que es importante, ¿ya? Como vieron, de muchas cosas se puede fertilizar, ¿ya? De muchas maneras, sin necesario de ir a comprar a Sodimac o a Lisi, un fertilizante. A veces yo puedo fertilizar con otros elementos que tengo en mi casa. Hay gente más, mira, lo voy a decir, no es muy agradable, que juntan la feca de los perritos, las juntan, las echan en unas bolsitas de papel y las entierra al ladito de los árboles. Eso es nitrógeno que le está aportando al árbol. ¿Ya? Es una manera también, ¿ya? Y si a veces hay gente que lo hace, yo lo comento, no digan que lo estoy diciendo, les digo que lo hagan, pero si alguna lo quisiera hacer, Recién lo mandé a comprar. ¿ya? Le puede ocurrir, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Darle las gracias, espero que haya sido productivo la actividad de hoy día. En honor al tiempo, ustedes saben que a mí me gusta cumplir los horarios, son las 6 de la tarde, partimos a las 5 como corresponde. Espero que les haya gustado la actividad y les voy a dejar la siguiente tarea para la próxima semana. Ustedes, dentro de su familia, pónganme una fortaleza, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Ponen el nombre y la fortaleza que creen ustedes que tienen como familia, ¿ya? Y la vamos a trabajar la próxima semana cuando estemos trabajando el riego, ¿ya? Quiero felicitarlas porque hemos ido aprovechando. Espero que hayan adquirido estos conocimientos de que de a poquito les vamos entregando y que les puedan ser de uso para poder implementarlo en sus casas. Así que un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Profesor. Carolina, ¿tienes algún avisito antes de que finalicemos? Sí, bueno, les dejamos una pregunta que quedó como pendiente de la clase pasada y para que quienes quieran seguir profundizando un poquito más lo puedan hacer. Queríamos consultarles sobre su disponibilidad de horario para el día 22 de abril para poder hacer la actividad conmemorativa del Día de la Tierra. De la Tierra. Como les explicábamos al finalizar de la clase anterior, queremos realizar un concurso, la actividad virtual, poder ver algún tipo de video, ¿cierto? Algún tipo de conferencia, de un material que está buscando el profe Javier.
Y después queremos hacer la premiación de un concurso en el que consiste en que ustedes puedan mandar una foto, un collage o un video sobre su acción que realicen como familia o como persona para el cuidado y protección del medio ambiente. Esa que la puedan mandar al mismo grupo y de eso nosotros vamos a hacer sorteo, Un premios sorteo. especiales, etcétera, ese mismo día. Entonces queremos consultarle a ustedes qué horario les acomoda para el día 22. Ya. Sería importante, como dice Carolina, que si por favor lo pudieran escribir en el grupo del WhatsApp, ¿ya? Para que nosotros lo tengamos más o menos claro. ¿Te parece, Carolina? Sí, y ahí lo vamos Y leyendo en nosotros la ahí le semana. informamos cuál fue el horario que más Ujú, sí, porque tenemos que preguntarle también, bueno, aunque esta actividad podría quedar grabada, o quizás la gente de Tierra Amarilla que comentan que están viendo las clases grabadas y no así presencial, también les podríamos preguntar y Sí, considerarlo para que ver si es que podrían estar a pesar de los problemas de conectividad del día viernes. el día viernes, correcto. Ya, eso lo dejamos como un tema, porque lo estamos trabajando desde ya para el 22, ¿ya? Y va a haber un premio, un regalo, un obsequio también para los mejores trabajos. Así que la motivamos, la incentivamos a que puedan apoyarnos con esa actividad, ¿ya? Desde sus casas. ¿Les Y parece? lo último, comentarles que este año la Fundación está cuantificando y cualificando también, como tomando antecedentes de cada familia que participa en el año y estamos consultando, aplicando una ficha familiar. Entonces le vamos a estar mandando, no sabemos si el link, para que lo puedan responder, hoy lo vamos a estar llamando a cada uno y uno de ustedes, con el apoyo quizás de algunos alumnos en práctica para poder hacerle la encuesta y la información que requiera de parte de la FUN. ¿Ya? Obviamente le vamos a avisar con tiempo, vamos a tratar de irlo viendo por casos particulares y por el grupo, para que sepa que le vamos a estar haciendo algunas preguntas, ¿ya? Ujú. Eso sería.